La Universidad de la Federación Galáctica es un faro de la Corporación Interespecies, un crisol de culturas y aparentemente un lugar donde el concepto de seguridad va a morir una muerte lenta y dolorosa al menos. Eso es lo que pensé yo, Zix-Nax de la raza Blan, cuando vi por primera vez el intercambio humano. Estudiantes, no me malinterpreten, estoy a favor del intercambio cultural y de ampliar los horizontes, pero cuando tus nuevos compañeros de clase parecen capaces de hacer press de banca en una luna pequeña y tienen más cicatrices que un cráneo y un rallador de queso, empiezas a preguntarte si tal vez, solo tal vez, deberías haberte quedado en tu lindo, seguro y aburrido planeta natal. Era el día de orientación y allí estábamos, un grupo heterogéneo de estudiantes alienígenas con los ojos muy abiertos, reunidos en el gran salón de la universidad. El aire estaba cargado de emoción, nerviosismo y unos 17 tipos diferentes de feromonas. Me quedé allí, con mis tentáculos retorciéndose ansiosamente mientras intentaba no mirar fijamente a los humanos. Eran intimidantes por decirlo menos. ¿Cómo? El hijo del amor de una pared de ladrillos y un ariete con ojos que parecían escanear la habitación en busca de amenazas potenciales. Cada 2,7 segundos sí, lo cronometré y ni me hagas hablar de sus dientes. ¿Quién necesita tantas puntas afiladas en la boca? Es como si evolucionaran para comer rocas particularmente obstinadas. El decano, un gloriano bastante rotundo con 7 ojos y una voz que sonaba como una gaita moribunda, comenzó el discurso de bienvenida. Saludos estimados estudiantes, bienvenidos a la Universidad de la Federación Galáctica, donde nos esforzamos por reunir a las mentes más brillantes de todo el cosmos. No pude evitar reírme. Las mentes más brillantes dice más como las más probables de sobrevivir a una supernova. Volví a mirar a los humanos. Uno de ellos estaba distraídamente crujiendo sus nudillos produciendo un sonido no muy diferente a una serie de pequeñas explosiones. El extraterrestre a su lado parecía que estaba a punto de desmayarse. El decano siguió hablando monótonamente. Tenemos un regalo especial para ustedes. Hoy nuestros estudiantes de intercambio humanos han aceptado dar nosotros una demostración de uno de sus ejercicios de entrenamiento. No es tan emocionante. El trago colectivo de los estudiantes alienígenas era audible. Incluso el aire parecía ponerse más tenso. Si eso era posible, juro que vi el exoesqueleto de un estudiante de Floni palidecer varias sombras. Uno de los humanos dio un paso adelante con una amplia sonrisa en su rostro que de alguna manera logró ser amigable y aterradora a la vez. Hola a todos, soy Jake y estos son mis amigos Mike y Sara. Pensamos que les mostraríamos algo que nos gusta llamar entrenamiento de concentración, que no sonaba tan mal. Tal vez meditaron o hicieron algún tipo de yoga alienígena. Me permití relajarme un poco. Gran error. Jake continuó, su sonrisa cada vez más amplia. Ahora, no se preocupen, hemos aclarado esto con el decano y el personal médico. Nos aseguraron que tienen muchos vendajes y gel regenerativo a mano. Espere. Que antes de que alguien pudiera procesar lo que estaba sucediendo, Jake sacó lo que parecía un pequeño cañón de mano. Mike y Sara siguieron su ejemplo, cada uno blandiendo sus propios dispositivos de Doom. Muy bien, muchachos, Jake llamó a sus compañeros humanos. Se aplican las reglas estándar. No se permiten disparos a la cabeza, no se permiten disparos a la entrepierna y se intenta no golpear ningún órgano vital. No queremos que se repita el incidente de Ragen. ¿Qué incidente? Y luego, sin más preámbulos, comenzaron a dispararse entre ellos con proyectiles reales. El sonido era ensordecedor, unas explosiones rápidas y entrecortadas que hicieron que la mayoría de los estudiantes alienígenas se lanzaran a cubrirse. Me quedé allí, congelado en estado de shock. Mis tentáculos se curvaron firmemente alrededor de mi torso en un intento desesperado de autopreservación. Los humanos se agachaban, rodaban y saltaban con una agilidad que parecía imposible para criaturas de su tamaño. Se reían mientras se acribillaban unos a otros con una lluvia de proyectiles. «Vamos, Mike». Sara gritó con su voz, una mezcla de emoción y frustración fingida. «Puedes hacerlo mejor que eso. Mi bisabuela tiene mejor puntería y es legalmente ciega». Mike, que acababa de recibir un golpe en el hombro, respondió con una colorida serie de palabras. Soy bastante seguro, violó al menos 7 leyes del lenguaje intergaláctico. Luego procedió a realizar un asalto Sam que haría llorar a una gimnasta con envy, acercándose disparando con precisión milimétrica. Jake, mientras tanto, estaba dando un espectáculo que solo podría describirse como un cruce entre un bailarín de ballet y una bestia Zorks borracha. Se retorció y giró evitando por poco el aluvión de proyectiles mientras regresaba disparando con una precisión que era francamente aterradora. ¿Es esto? Normal. Escuché una voz temblorosa a mi lado. Era un estudiante cintiano, su estructura cristalina vibraba de miedo por los humanos. Respondí, mi voz apenas por encima de un susurro. Estoy empezando a pensar que respirar fuego mientras hacen malabarismos con antimateria se consideraría normal para ellos. La demostración continuó por lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo unos minutos. Cuando terminó, los 3 humanos estaban parados en el
Medio del pasillo, jadeando pesadamente, pero sonriendo de oreja a oreja, sus ropas estaban hechas jirones. Su piel estaba marcada con ronchas y moretones, pero se veían felices y eufóricos, incluso el decano, que había estado acurrucado detrás de su podio, se asomó con cautela. Gracias por esa demostración esclarecedora, tartamudeó. Sus 7 ojos parpadeando rápidamente en diferentes secuencias. Tal vez la próxima vez podríamos optar por una presentación menos interactiva. Hake se rió con un sonido retumbante que pareció sacudir los cimientos del edificio. Oh, vamos. Señor, esto fue solo un calentamiento. Espere a ver lo que hacemos para el entrenamiento de combate real. Estoy bastante seguro de que escuché a varios estudiantes alienígenas desmayarse en ese momento. No podía culparlos. Estaba considerando seriamente unirme a ellos cuando los humanos comenzaron a explicar los puntos más finos de su ejercicio de entrenamiento, porque aparentemente hay delicadeza involucrada en tratar de convertir a tus compañeros de clase en queso suizo. No pude evitar maravillarme ante la absoluta locura de todo esto. Aquí estábamos algunas de las especies más avanzadas de la galaxia y estábamos viendo con horror cómo estos habitantes de los mundos de la muerte discutían casualmente las mejores formas de dispararse el uno al otro para concentrarse. ¿Ves que Sara estaba diciendo? Sus ojos están brillantes de entusiasmo. La clave es mantener la conciencia situacional en todo momento. Nunca se sabe cuándo un proyectil extraviado puede venir en tu camino. Un tímido estudiante gabonés levantó un apéndice gelatinoso. Pero, ¿por qué necesitarías entrenar así? Los 3 humanos intercambiaron miradas. Pareciendo genuinamente desconcertados. ¿Por qué no lo haríamos?, preguntó Mike, como si fuera la cosa más natural del mundo. ¿De qué otra manera se supone que debes mantenerte alerta? No pude evitarlo, me reí. Era eso o llorar, y tenía la sensación de que si comenzaba a llorar nunca podría parar. O no se dije. Sarcasmo goteando de cada palabra, tal vez con simulaciones o realidad virtual o literalmente cualquier cosa que no involucre proyectiles reales volando hacia cuerpos reales. Los humanos me miraron como si acabo de sugerir que respiran bajo el agua, pero ¿dónde está la diversión en eso?, preguntó Hake con el ceño fruncido en genuina confusión. Y fue entonces cuando me di cuenta: estos humanos, estos locos, los adictos a la adrenalina, a los de Outwarders, no solo eran duros, estaban en un nivel de existencia completamente diferente. Mientras que el resto de nosotros estábamos preocupados por golpearnos los tentáculos o sufrir una leve quemadura solar, ellos estaban allí tratando situaciones potencialmente letales como un día divertido en un parque de diversiones. Mientras la orientación continuaba, el decano intentaba desesperadamente dirigir la conversación hacia temas más mundanos como los horarios de clases y las opciones de cafetería. Me encontré extrañamente emocionado, seguro que estaba aterrorizado, ¿quién no lo estaría? Pero también estaba intrigado. ¿Qué otras prácticas locas tenían estos humanos? ¿Qué podríamos aprender de una especie que trataba el peligro mortal como un inconveniente leve? Las siguientes semanas fueron interesantes, por decirlo menos. Resultó que el entrenamiento de concentración era solo la punta del iceberg en lo que respecta a las excentricidades humanas. Tomemos como ejemplo sus hábitos alimenticios. Ahora no soy ajeno a las cocinas exóticas. Una vez comí una fruta negra Thor que hizo que mis entrañas se sintieran como si estuvieran haciendo cha. Pero los humanos lo llevan a un nivel completamente nuevo. Nunca olvidaré el día que entré a la cafetería y encontré a Hake masticando alegremente algo que él llamaba pimienta fantasma. La cosa parecía bastante inofensiva, pequeña y roja, pero en el momento en que la mordió, su rostro se puso del color de una supernova. «¡Madre mía!», exclamó. Sus palabras se disolvieron en una serie de toses y sibilancias. Las lágrimas corrían por su rostro y juro que podía ver vapor saliendo de sus oídos de forma natural. Todos los alienígenas en las cercanías entraron en pánico. Se hicieron sonar las alertas médicas. Se iniciaron los protocolos de emergencia y 3 especies diferentes comenzaron a realizar sus diversos rituales de muerte, y allí estaba Hake en medio de todo, riendo entre jadeos de aire. «Esto es increíble». Logró ahogarse. «Tienen que probar esto. Inténtenlo. Fue una locura». No responden. Todos sabemos la respuesta. Pero aquí está el truco. Un grupo de aventureros o posiblemente estudiantes alienígenas suicidas aceptaron la oferta. Lo que siguió fue una escena que solo puedo describir. Como una mezcla entre un exorcismo masivo y una competencia de baile particularmente agresiva, el exoesqueleto de los estudiantes de Flony se volvió del revés, el Thintian se cristalizó por completo y tuvo que ser sacado de su asiento, y el pobre Glick, bueno, digamos que tener 17 estómagos no siempre es una ventaja, y durante todo eso, los humanos reían.
Lloraban y se animaban unos a otros a comer más de estas frutas demoníacas. Era como ver un accidente de tren si el tren estaba en llamas y... Estaba lleno de maniáticos que reían, pero no eran solo sus actividades recreativas las que eran alucinantes, su enfoque académico era igualmente demente. Un día, en nuestra clase de xenobiología, el profesor anunció un examen sorpresa. Ahora, para la mayoría de las especies, esto significaría una prueba holográfica o tal vez algún interrogatorio telepático, pero no para los humanos. Sacaron estas herramientas de escritura primitivas, los llamaban lápices y hojas reales de mate de plantas procesadas. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté. Sara, mirando fascinada mientras garabateaba en el papel, me miró confundida. Haciendo el examen, ¿cómo lo haríamos de otra manera? Hice un gesto vago hacia mis tentáculos de la cabeza, no sé, tal vez a través de una interfaz neuronal directa, como cualquier otra especie civilizada. Los ojos de Sara se abrieron de par en par. ¿Quieres decir? ¿Ustedes solo piensan en las respuestas? ¿Dónde está el desafío en eso? ¿Cómo muestran su trabajo? Muestran su trabajo. El concepto era tan extraño para mí que mi implante de traducción en realidad falló por un momento. ¿Por qué necesitarías mostrar tu trabajo? ¿O sabes la respuesta o no? Ella sacudió la cabeza, una mezcla de lástima y diversión en sus ojos. Oh dulce niña de verano, no se trata de saber la respuesta, se trata del viaje para llegar allí, la lucha, la frustración, los momentos de claridad. Ahí es donde sucede el verdadero aprendizaje. La miré fijamente, mis tentáculos se movían con incredulidad. Tú en realidad disfrutas haciéndote las cosas más difíciles. Por supuesto que ella me sonrió radiante. ¿De qué otra manera se supone que crecemos y que damas, caballeros y seres sin género variados? Fue cuando me di cuenta de que los humanos no solo estaban locos con un propósito, parecían buscar activamente desafíos para deleitarse en la dificultad, para reírse ante la adversidad. Fue tan inspirador como aterrador, pero nada, y quiero decir nada, podría haberme preparado para su enfoque de la educación física. Ahora la mayoría de las especies tienen alguna forma de entrenamiento físico. Los Globin tienen su yoga de gravedad cero, los Zint practican la meditación de resonancia de cristal y nosotros los Blans tenemos nuestros tradicionales ejercicios de fluctuación del estado de gelatina. Todo muy civilizado, muy seguro. Muy aburrido. Los humanos, por otro lado, trataron a P como si fuera una arena de gladiadores. Había pasado aproximadamente un mes del semestre cuando nuestro instructor de P, un Korgon bastante sádico llamado Zurp, anunció que tendríamos una competencia amistosa para probar nuestras habilidades físicas. La mayoría de nosotros gemimos, los humanos aplaudieron. Esa debería haber sido nuestra primera advertencia. Zurp nos guió a una arena cubierta enorme que nunca había visto antes. Estaba llena de obstáculos, trampas y lo que parecían sospechosamente torretas de defensa automatizadas. Mi sentido del peligro hormigueaba tan fuerte que pensé que mis tentáculos podrían caerse hoy. Zurp anunció, su voz llena de alegría, que envió escalofríos por mis protuberancias de Spaine. Participaremos en un juego humano llamado Paintball Extreme. The At World Edition. Los estudiantes alienígenas colectivamente dieron un paso atrás, los humanos dieron un paso adelante. Sus ojos brillaban con una emoción casi maníaca. Las reglas son simples. Zurb continuó sobreviviendo y con eso presionó un botón y chaos estalló. Proyectiles llenos de pintura comenzaron a volar desde todas las direcciones. Las torretas automatizadas cobraron vida arrojando muerte multicolor. Y los humanos se zambulleron en Defray con un grito de guerra que hizo que mi exoesqueleto quisiera derretirse en un charco. Jaque fue el primero en hacer un movimiento, zambulléndose y rodando con una gracia que ablandó su forma voluminosa. Se levantó disparando, salpicando a 3 estudiantes alienígenas con pintura verde neón antes de que se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Sara, mientras tanto, de alguna manera había escalado uno de los obstáculos y estaba lloviendo terror azul desde arriba. Su puntería era terriblemente precisa y su risa resonó en la arena como el llamado de algún ave rapaz demente, y Mike se había vuelto completamente comando. Estaba cubierto de pies a cabeza en barro. ¿Dónde encontró barro en una arena cubierta? Arrastrándose por los obstáculos como una especie de camaleón trastornado. La única señal de su presencia fue la aparición repentina de salpicaduras rojas en víctimas desprevenidas. En cuanto a mí, bueno, hice lo que cualquier ser cuerdo haría. Encontré el agujero más profundo y oscuro que pude y me acurruqué en una bola, rezando a cualquier entidad cósmica que pudiera estar escuchando para que de alguna manera sobreviviría a esta locura desde mi escondite. Observé con una mezcla de horror y asombro cómo los humanos convertían lo que se suponía que era una competencia amistosa en algo que se parecía a una escena de un documental de guerra. Eran despiadados, eficientes y lo peor de todo es que se lo estaban pasando en grande. Vamos, escurridizo Cintian.
Escuché a Jake gritar: «Tu estructura cristalina puede hacer que sea difícil golpearte, pero tengo todo el día». El pobre estudiante Cintiano Crix estaba tratando desesperadamente de refractar las bolas de pintura entrantes con su cuerpo prismático. En realidad, estaba funcionando bastante bien, convirtiendo la arena en un espectáculo de luces tipo discoteca hasta que Sara lo flanqueó por detrás. ¡Sorpresa! Sparkles gritó, descargando un aluvión de pintura que dejó a Crix luciendo como un desastre de Tiedie. Mientras tanto, Mike había logrado capturar la bandera. ¿Cuándo se convirtió una bandera en parte de este juego? Y estaba haciendo una carrera loca hacia la línea de meta. 3 estudiantes gaboneses intentaron interceptarlo. Sus cuerpos gelatinosos se estiraron para formar una barrera viviente sin perder el ritmo. Mike Dab se deslizó entre sus formas onduladas y emergió en el otro lado. Bandera en alto. Oh, así es como lo hacemos en la tierra, nena. El gabonés no estaba acostumbrado a movimientos tan rápidos. Les tomó un momento reformar sus cuerpos cuando lograron recomponerse. Literalmente Mike ya estaba celebrando su victoria mientras el caos continuaba a mi alrededor. No pude evitar reflexionar sobre la locura total de todo esto. Aquí estábamos, algunas de las especies más avanzadas de la galaxia, encogidos de miedo por un grupo de simios que empuñaban pintura y que parecían pensar que el peligro mortal era una forma divertida de pasar una tarde de martes. Justo cuando pensé que las cosas no podían volverse más locas, escuché un sonido que hizo que mi sangre se helara o lo que sea el equivalente para mi especie. En realidad no tenemos sangre, más bien una sustancia viscosa que sustenta la vida, pero estoy divagando. Era la inconfundible combinación de engranajes e hidráulica. Me asomé desde mi escondite y mis ojos casi se salieron de sus órbitas. Los humanos de alguna manera habían logrado activar el modo de desafío avanzado de la arena. Los obstáculos robóticos cobraron vida. Las paredes comenzaron a moverse y lo que solo puedo describir como máquinas de burbujas armadas comenzaron a arrojar un bombardeo de lanzas sorprendentemente resistentes. Ahora, de esto es de lo que estoy hablando. Jake Ollar. Su voz era una mezcla de alegría y lo que solo puedo suponer que era sed de sangre. Se lanzó de cabeza contra una pared de burbujas, las hizo estallar con sus propias manos y se rió como un maníaco. Sara, para no ser menos, se había apoderado de una de las plataformas móviles en las que surfeaba. Como si fuera un héroe de acción trastornado que llovía pintura desde arriba mientras gritaba que la gravedad es una sugerencia y yo me negué a reconocerlo. Y Mike, se había vuelto completamente MCA usando nada más que un poco de equipo descartado y lo que parecía sospechosamente como sus propios cordones de zapatos. Había improvisado un artilugio que lanzaba granadas de pintura con una precisión aterradora. ¿Esto es legal? Escuché una voz temblorosa a mi lado. Era Glix. NB, el desafortunado frijol de estómago de 17 años de antes. Había logrado meter su forma amorfa en el mismo escondite que yo, lo cual fue toda una hazaña considerando que normalmente era del tamaño de un pequeño autovolador legal. Me reí, el sonido rayaba en lo histérico. Estoy bastante seguro de que dejamos atrás legal en algún momento alrededor del tiempo en que Jake comenzó a usar una máquina de burbujas como un mochila propulsora improvisada. De hecho, Jake de alguna manera había logrado revertir el flujo de una de las máquinas de burbujas y ahora estaba volando por el aire dejando un rastro de esferas iridiscentes a su paso. Era hermoso y aterrador como ver a un dragón que se tira pedos de arcoíris arrasar un campo mientras el juego, si se podía llamar a esto una locura de nuevo, progresaba. Noté algo extraño. Los otros estudiantes alienígenas que inicialmente habían estado encogidos de miedo como cualquier ser cuerdo lo haría estaban comenzando a participar y no solo en una forma de por favor no me lastimes sino con entusiasmo real. Crix, el estudiante cintiano que antes se había convertido en una bola de discoteca ambulante, ahora estaba usando su estructura cristalina para reflejar bolas de pintura hacia los humanos. Se había posicionado en el centro de la arena girando como un trompo trastornado y creando un espectáculo de luces deslumbrante que era tan efectivo como era nauseabundo. Los estudiantes gaboneses se habían convertido en una masa gelatinosa gigante de gey que rodaba por la arena absorbiendo pintura y obstáculos por igual. Dejaban atrás un rastro de sustancia viscosa multicolor que parecía el resultado de un estornudo de unicornio particularmente violento. Incluso el normalmente tímido Fonan se había metido en el asunto. Estaba usando su habilidad para alterar el color de su exoesqueleto para convertirse en un camaleón de paintball que se mezclaba con las paredes cubiertas de salpicaduras y emboscaba a los jugadores desprevenidos. Y allí estaba yo, todavía escondido, viendo este descenso a la locura con una mezcla de horror y ¿era eso envidia? Seguramente no.
Los talentos de la noble raza Blan no podrían estar celosos de estos lunáticos cubiertos de pintura que se lo estaban pasando en grande, ¿o sí? Pero mientras veía a Sarah realizar un triple salto mortal hacia atrás sobre una pared en movimiento mientras simultáneamente clavaba a 3 oponentes con precisión milimétrica, sentí que algo se agitaba dentro de mí. Era una sensación que no podía imaginar. No había experimentado desde que era joven. Atreverse a extender mis tentáculos un poco más de lo estrictamente necesario durante nuestros tradicionales ejercicios de fluctuación del estado gelatinoso. Fue emoción antes de que pudiera convencerme a mí mismo de no hacerlo. Salí de mi escondite, mis tentáculos sacudían mi exoesqueleto. Sentí que estaba a punto de morir de puro terror, pero había un fuego en mis puntos bioluminiscentes que no había estado allí antes. «¡Hey, habitantes del mundo de la muerte!», grité, mi voz se quebró solo un poco. ¿Es esto lo mejor que tienen? La arena quedó en silencio. Todas las cabezas u órganos sensoriales equivalentes se volvieron hacia mí. Los rostros humanos se dividieron en sonrisas que eran a partes iguales aterradoras y contagiosas. Bueno, dijo Jake flotando sobre su mochila propulsora alimentada por burbujas. Parece que alguien finalmente decidió unirse a la fiesta y así fue como estuve en el juego. Esquive, me moví. Utilicé mis tentáculos de maneras que habrían hecho sonrojar a mis ancestros si los Blans pudieran sonrojarse, lo cual no podemos hacer, pero ¿entiendes la idea? Yo. Estaba más veces de las que podía contar mi cuerpo era un lienzo de salpicaduras multicolores, pero no me importó por primera vez. Desde que llegué a esta universidad de mente me sentí vivo cuando el juego llegó a su clímax. Dependió de mí y de Jake, nos enfrentamos en el centro de la arena rodeados de masas de humanos y alienígenas cubiertos de pintura que vitoreaban por igual nada mal para una mancha, Jake dijo con una amplia sonrisa. Y desafiante no tan mal tú mismo, para un saco de carne andante, refunfuñé sorprendiéndome con mi audacia. Levantamos nuestras pistolas de paintball, la tensión era lo suficientemente espesa como para cortar con un cuchillo vibratorio y luego justo cuando estábamos a punto de disparar las luces se apagaron. Un jadeo colectivo resonó por la arena seguido de murmullos confusos. Cuando las luces volvieron unos segundos después fuimos recibidos por una vista que hizo detenerse incluso a los humanos. Allí en el medio de la arena estaba Dean Glorian, sus 7 ojos estaban moviéndose asincrónicamente, una señal segura de agitación extrema en su especie. Por lo general, las túnicas inmaculadas estaban salpicadas con todos los colores posibles, y en lo alto de su cabeza había lo que parecía ser la mitad de una máquina de burbujas. Lo que dijo. Su voz oscilaba entre frecuencias ultrasónicas de una manera que hizo que mis tentáculos sensoriales se curvaran en nombre de todo lo que es sagrado en esta galaxia está sucediendo aquí. El silencio que siguió fue tan completo que podría haber escuchado un susurro, el aleteo de una polilla. Luego, desde algún lugar en la parte de atrás de la multitud, vino un resoplido, luego una risita y antes de que nos diéramos cuenta, toda la arena había estallado en risas. Humanos, Thintian, Lonianos, Fonan y sí, incluso nosotros, los Blans, todos estábamos unidos. En un momento de pura alegría sin adulterar, la vista de nuestro estimado decano luciendo como si hubiera sido atropellado por un arco iris. Era simplemente demasiado para que cualquiera de nosotros pudiera manejar Jake. Siempre el diplomático y yo usamos ese término en el sentido más amplio posible. Flotó hacia abajo en su mochila propulsora de burbuja improvisada y aterrizó junto a la decano con una cara completamente seria. Dijo: señor, puedo explicarlo, verás. Estábamos realizando un estudio improvisado sobre los efectos de la saturación cromática en varias entidades exenobiológicas. El ojo izquierdo del decano se movió tan fuerte que pensé que se saldría de su órbita. Saturación cromática, farfulló o si intervino Sara deslizándose desde su percha en lo alto de una de las paredes de la arena. Es un campo de estudio muy importante, vital para las relaciones entre especies, ¿sabes? Mike asintió sabiamente, todavía cubierto con su camuflaje de barro. De hecho, estábamos particularmente interesados en las propiedades reflectantes de las estructuras cristalinas thintianas bajo un asalto policromático. No podía creer lo que estaba escuchando. De verdad, estaban tratando de hacer pasar esto como una especie de esfuerzo científico. Más importante era que el decano se lo estaba creyendo. Los ojos de Dean Goran giraban en 7 direcciones diferentes. Mientras trataba de procesar esta información, prácticamente podía ver los engranajes girando. Su cerebro multilobulado finalmente habló, y este estudio requirió convertir la arena en una zona de guerra debido a la autenticidad. Jake exclamó como si fuera lo más obvio del mundo: no se pueden replicar las condiciones del mundo real en un ambiente de laboratorio estéril. Necesitábamos crear una situación de alto estrés para realmente hacer que esos cromatóforos Bombaron. Contuve la respiración, metafóricamente hablando. Blans
En realidad no respires mientras todos esperábamos la respuesta del decano. Vería a través de esta excusa absolutamente ridícula o la pura audacia de todo realmente funcionaría después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo unos segundos. La cara del decano experimentó una serie de cambios rápidos de color que habrían avergonzado a un calamar camaleón de Real B y luego, para asombro de todos, se echó a reír. No fue una risa educada ni un gore contenido, no. Esto fue una carcajada de tentáculo en toda regla que pareció sacudir el ojo. Cimientos de la arena. Lágrimas brotaban de sus 7 ojos mientras jadeaba en busca de aire entre ataques de risa. Saturación cromática, resoplaba a salto policromático o por la gran gelatina cósmica. No he escuchado tonterías tan creativas desde el gran incidente Thorps de 2275, y así como así la tensión se disipó. La risa del decano fue contagiosa y pronto toda la arena se llenó una vez más con los sonidos de la alegría. Los humanos chocaron las manos, los extraterrestres gaboneses se sacudieron de alegría, e incluso los generalmente estoicos Cintian vibraban en frecuencias asociadas con la diversión. Cuando la risa se calmó, el decano se secó los ojos de los 7 y miró a su alrededor al equipo de estudiantes cubiertos de pintura. Bueno, dijo con un dejo de travesura en su voz, lejos de mí impedir el progreso de la ciencia, continúe con su estudio, pero tal vez la próxima vez una pequeña advertencia no vendría mal, señorita. Tengo otros deberes además de servir como un lienzo improvisado, ya sabes. Con eso se dio la vuelta y salió chapoteando de la arena, dejando atrás un rastro de huellas multicolores y un grupo de estudiantes atónitos. Tan pronto como el decano estuvo fuera del alcance del oído, Jake se volvió hacia el resto de nosotros, ojos abiertos con incredulidad. ¿Eso realmente funcionó? ¿En serio nos salimos con la nuestra al convertir la arena en una zona de guerra de paintball al afirmar que era por ciencia? Sara negó con la cabeza, salpicando a los estudiantes cercanos con gotas de pintura de su cabello. Creo que lo hicimos, no puedo creerlo, pero creo que realmente lo hicimos. Y luego, como el universo aparentemente no nos había lanzado suficientes bolas curvas ese día, Thurp, nuestro instructor de con que había estado sospechosamente ausente durante la visita del decano, reapareció. Llevaba lo que parecía una caja de orbes brillantes. Bueno, eso ciertamente fue emocionante, dijo, sus mandíbulas haciendo clic en lo que había llegado a reconocer como una señal de diversión. Ahora, ¿quién está listo para la segunda ronda? Tengo una hermosa pintura bioluminiscente aquí que me moría por probar. Es ligeramente radiactiva, pero estoy seguro que eso no será un problema para ti. Mundo de la muerte, tiene razón. Los humanos intercambiaron miradas, una mezcla de emoción y desafío en sus ojos. Luego, como uno solo, se giraron hacia el resto de nosotros estudiantes extraterrestres. ¿Qué dicen, chicos? Jake preguntó con una sonrisa extendiéndose por su rostro, listo para llevar sus estudios de saturación cromática al siguiente nivel. Y en ese momento, de pie allí cubierto de pintura, exhausto pero eufórico, tomé una decisión que habría hecho girar a mis antepasados en sus cápsulas de gestación. Snacks de la raza Blan levantó mi tentáculo y gritó: traedlo a la muerte. Donde la ovación que se escuchó probablemente se pudo haber escuchado al otro lado de la galaxia, cuando Zur comenzó a distribuir las bolas de pintura brillantes y a explicar las nuevas reglas que parecían involucrar algo sobre fosforescencia temporal y el riesgo de desarrollar extremidades adicionales. No pude evitar reflexionar sobre cuánto había cambiado en solo una tarde. Había venido a esta universidad, esperando estudiar para aprender sobre otras culturas desde una distancia académica segura. En cambio, me encontré en medio de una arena de paintball preparándome para participar en un juego que probablemente era ilegal en al menos 17 planetas diferentes. Con un grupo de seres que ahora consideraba amigos, los humanos nos habían mostrado que la vida no se trataba de evitar desafíos o permanecer en nuestras zonas de confort, se trataba de sumergirse de cabeza en lo desconocido, reírse de cara al peligro, o en este caso, pintura ligeramente radiactiva, y encontrar alegría en los lugares más inesperados. Mientras observaba a Jake ponerse su mochila propulsora impulsada por burbujas a la espalda, a Sara escalando las paredes con granadas de pintura en la mano y a Mike desapareciendo en un pozo de barro colocado sospechosamente, me di cuenta de algo: estos humanos, estos locos adictos a la adrenalina, soldadores de la muerte, no solo nos estaban enseñando sobre su cultura, nos estaban enseñando cómo vivir verdaderamente. Las luces en la arena atenuadas, reemplazadas por el brillo inquietante de las bolas de pintura bioluminiscentes. Thurp levantó su silbato lo que pasaba por un silbato en anatomía de Corgan. Listo para comenzar la siguiente ronda. Sentí un toque en mi hombro y me volví para ver a Krix, su forma cristalina ya comenzando a brillar con anticipación. ¿Listo para esto, Zignax?, preguntó, su voz resonando con emoción. Miré a mi alrededor, mis compañeros de estudios, humanos y alienígenas por igual, todos listos para la acción, sus rostros iluminados por el brillo sobrenatural de la pintura. Una calidez se extendió por mi forma gelatinosa, un sentimiento de pertenencia que nunca antes había experimentado. Ya sabes qué, crujidos, dije. Mis puntos bioluminiscentes pulsaban con una confianza recién descubierta. Creo que nací listo. Y cuando el silbato de Zur sonó, señalando el
Comienzo de lo que sin duda sería el juego de paintball más loco que la galaxia haya visto, cargué hacia adelante con mis nuevos amigos listos para abrazar cualquier locura que el universo tuviera guardada para nosotros. Después de todo, si hay algo que he aprendido de los humanos es que a veces la mejor manera de entender el universo es saltar de cabeza, reírse ante el peligro y tal vez, solo tal vez, cubrirse de pintura que brilla en la oscuridad en el camino. En cuanto a lo que sucedió después, digamos simplemente que las primas de seguro de la Universidad de la Federación Galáctica aumentaron significativamente ese año. Se crearon accidentalmente 3 nuevas formas de vida bioluminiscente y la reputación de los humanos de convertir incluso las actividades más mundanas en aventuras que desafían a la muerte se consolidó para las generaciones venideras, pero eso, amigos míos, es una historia para otro día. Por ahora, si me disculpan, tengo una cita con una pistola de paintball y un grupo de soldadores de la muerte que probablemente ya estén planeando nuestro próximo estudio científico y, ¿saben qué? No lo haría de otra manera.